Cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a mi canal Sabiduría Oculta. ¿Es Jesucristo el Dios eterno hecho carne? Doy lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Jesucristo es el que habla y dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Existe mucha controversia sobre la eternidad y la divinidad de Jesús. Hay quienes dicen que Jesucristo no puede ser Dios y al mismo tiempo ser el Hijo de Dios, porque fue engendrado solo hace 2000 años. Dios ha querido que por medio del Espíritu Santo podamos comprender lo que los sabios no pueden entender y callen ante la revelación de Dios, quien a los necios de este mundo escogió para darle de su sabiduría y avergonzar a los sabios. En Isaías capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que en hebreo quiere decir Dios con nosotros. También en Isaías capítulo 9, versículo 6, la Biblia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios le entrega estas profecías a Isaías, diciendo que Él, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, el Padre eterno, nacería en este mundo y vendría a nosotros en forma de hombre, que nos daría a su Hijo, que tendría su naturaleza divina, pero que también tendría su naturaleza humana. En Lucas capítulo 2 y versículo 11, los ángeles anunciaron a los pastores que Jesús, el Señor, había nacido en Belén, en la ciudad de David. En el Antiguo Testamento, solo a Jehová se le llama Señor. Si los ángeles llamaron a Jesús Señor, entonces podemos decir ciertamente que Jesús, nacido en Belén, es Jehová, el Señor, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, manifestado en carne. Pero ¿cómo puede ser que Jesucristo sea el Dios del Génesis, el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra? Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, solo con el poder de su palabra. Y su palabra es el verbo de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo en el principio de la creación era el verbo, era la palabra de Dios. Jesucristo, cuando oraba en Juan capítulo 17, versículo 5, pide al Padre que le glorifique a su lado con aquella misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese, porque el verbo de Dios era Dios y tenía la gloria de Dios. Algunos se preguntarán: pero si Él era Dios, ¿por qué oraba al Padre? La respuesta está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. La Biblia dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesucristo, aun siendo Dios, se despojó voluntariamente de sus atributos para convertirse en un hombre como nosotros, débil, sujeto a pasiones, sujeto a necesidades. Esa es la razón por la que oraba a su Padre, porque lo hacía como hombre y como hijo, porque se había despojado de sus atributos como el verbo de Dios. La salida de Jesucristo a este mundo fueron, dice su palabra,
desde los días de la eternidad, como lo dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero, ¿qué es la eternidad? Se dice que es la duración de un tiempo que no tiene principio y no tiene fin. Podemos entender entonces que es una dimensión donde no hay tiempo, una dimensión atemporal, donde el presente, el pasado y el futuro se unen. O sea, donde el tiempo que nosotros conocemos como este no existe y que es una dimensión atemporal. ¿Puede existir una dimensión donde el tiempo no exista? ¿Un lugar atemporal? Dice la Biblia que Dios habita en la luz inaccesible y que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero que su Hijo Jesucristo, dice, es la imagen del Dios invisible. Y también dice en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre venía a este mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La ciencia puede ahora en este tiempo ayudarnos en parte a entender qué es la eternidad. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y la ciencia dice que no se puede superar. El hombre nunca va a alcanzar la velocidad de la luz. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, la Biblia dice: Dios es el único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios no solo habita en la luz inaccesible, sino que Él es la luz. Jesucristo es Dios y la luz del mundo. Él es la luz que vino a este mundo. La teoría de la relatividad de Einstein dice que si una persona pudiese viajar en una nave que viajara por el espacio a la velocidad de la luz, esta persona no estaría sujeta al tiempo ni al espacio y entraría en una dimensión llamada no tiempo, donde no habría pasado, presente ni futuro. Por tanto, si esa persona pudiese ver desde su nave el mundo temporal nuestro, podría ver el pasado, el presente y el futuro de las personas de este mundo y de los acontecimientos que ocurrirían en este mundo. Dios conoce el presente, conoce el pasado y conoce el futuro de la humanidad, porque Él habita en la dimensión de la luz inaccesible, donde ni siquiera los ángeles, ni aun los ángeles tienen acceso. Esta dimensión sin tiempo, donde Dios habita, y es lo que podemos entender ahora nosotros como la eternidad. Desde esa dimensión eterna salió Cristo y vino a este mundo temporal, que es el mismo que Él había creado, para hacerse carne y sangre como nosotros, y pagar el precio por nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios lo dice. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, la Biblia dice: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En algún momento de la eternidad, por amor a nosotros, Dios el Verbo decidió despojarse de su gloria y venir a rescatarnos a nuestro mundo temporal. En Isaías 35, versículo 4 dice Dios: he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Jesús abrió los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, demostrando con estas señales que Él era Dios y que vino para ofrecerse Él a sí mismo como el pago para rescatar y salvar a la humanidad, tal como lo había dicho el profeta Isaías. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo es el que es. Él es el gran yo soy, hablando como el Dios que vive en la eternidad. El mismo que se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Cristo es el que era, hablando en nuestro tiempo pasado, cuando en el principio Él creó los cielos y creó la tierra.
Y Cristo es el que ha de venir, hablando del tiempo futuro, porque Él prometió que volvería. Jesús dijo: yo soy el Alfa y la Omega, que son la primera y última letra del alfabeto griego, para decir que nada es antes que Él y nada es después que Él. Cuando dice que es el Todopoderoso en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8, en hebreo Jesús está diciendo que Él es el Shaddai. Es el Shaddai, el nombre que se le da a Jehová todo suficiente en el Antiguo Testamento. Podemos ciertamente decir que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hermano, solo Dios vive en la luz inaccesible. Solo Dios vive en la eternidad. Por eso solo Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Dios es en esencia tres personas: Dios el Padre, Dios el Verbo, que es Cristo, el Hijo de Dios, y Dios el Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, dice la Biblia: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y su nombre es el Verbo de Dios, y en su vestidura un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el Verbo de Dios, vino a este mundo como Hijo del Hombre para morir en expiación por nuestros pecados, como nuestro sustituto, porque somos todos pecadores. El único pago por el precio es la muerte. Pero Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, una vez cumplido su propósito en este mundo, que era morir por nuestros pecados, resucitó con gloria, poder y majestad, y se sentó nuevamente a la diestra de Dios Padre en la eternidad, en la luz inaccesible. Jesucristo, como Dios, tiene el poder para salir desde esa dimensión eterna en cualquier momento de nuestra historia a nuestro mundo temporal, como lo hizo cuando visitó a Moisés, cuando visitó a Abraham y cuando visitó a Jacob, presentándose a ellos como el ángel de Jehová. Es una teofanía, como dicen los teólogos. Es una aparición de Cristo Jesús antes de su nacimiento. La palabra de Dios no deja ninguna duda que Jesucristo es el Verbo eterno de Dios, y que ya existía antes de la fundación del mundo, y que por misericordia y por amor a nosotros, por amor a la humanidad, salió de ese lugar para salvarnos y darnos la vida eterna. El profeta Isaías vio al Verbo de Dios, a Jesucristo en toda su gloria, 700 años antes de su nacimiento, y dijo: ¡ay de mí que soy muerto!, como lo relata en el capítulo 6 de su libro. Porque aunque Jesús nació 700 años después, ya estaba glorificado en la eternidad, y podía salir a este mundo temporal en cualquier época de nuestra historia, cuando Él quisiera. El apóstol Juan, aunque conoció a Jesús y anduvo con Él durante 3 años y medio, al verle en toda su gloria, como lo relata en Apocalipsis capítulo 1, cayó como muerto a sus pies. El Cristo, el Verbo de Dios, ya no es aquel hombre que fue menospreciado, escupido y despreciado por los hombres, y que fue crucificado mientras se burlaban de Él. Ya no es ese hombre, porque Él ahora mora en la eternidad, porque ahora Él es el Verbo de Dios hecho carne, es el Dios Todopoderoso, 100% hombre y 100% Dios, y también nuestro gran sumo sacerdote. Hermano mío, tú que estás mirando
y estás escuchando, si estás pasando por alguna necesidad, si estás enfermo y no tienes trabajo, si estás angustiado, deprimido y con incertidumbre por lo que está ocurriendo en el mundo, quiero recordarte quién es Jesucristo, quién es el Jesús a quien servimos. Ahora Él está glorificado. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Él dice: yo soy el Todopoderoso, que en hebreo quiere decir el nombre de Dios, el Shaddai. El Shaddai es el tercer nombre por el cual se revela Dios en la Biblia. La palabra El indica fuerza, poder y omnipotencia. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho. En otras palabras, uno que nutre, suple y satisface. Uniendo el significado de las dos palabras que componen este nombre, tenemos el poderoso que nutre, suple y satisface. El Shaddai es el Dios omnipotente. La omnipotencia de Dios es de pecho, es decir, de amor generoso que se derrama a todos. El Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida en abundancia. En algunas ocasiones el Shaddai permite que seamos probados y afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más de Él y de sus bendiciones. Esto es lo que sucedió con Jacob, con Job, con Ruth y muchos otros. Jesucristo, nuestro Dios, Él es el Shaddai. Si Él te sustenta, nada te faltará. Él además prometió que regresaría nuevamente desde la eternidad a este mundo temporal para juzgar a los vivos y a los muertos y dar a cada uno su justa retribución. A los que creen en su nombre, darle salvación y vida eterna, pero a los que no creen en Él, la condenación eterna. Que la paz de Dios sea contigo. Que estas palabras te hayan sido de mucha bendición. Para mi Dios, honra y gloria. Y para mí,